Preguntarle sobre el caso Lozoya. El abogado ha dicho que se busca una reparación del daño, algo así como $5 millones, tanto por el caso de Odebrecht como el de agronitrogenados. Si desde su punto de vista sería suficiente esta cantidad para reparar el daño que se hizo en estos dos casos. Y también cuando le declararon la prisión preventiva, él emitió un comunicado donde dijo que había colaboración con la Presidencia de la República. ¿Qué tipo de colaboración hay? ¿Que él iba a seguir colaborando? ¿Es justamente para reparación del daño o en qué están conversando, si es que existe esta colaboración? ¿Te refieres al caso del señor Lozano? Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Eso sucedió. ¿Han hecho una valoración con Pemex de si esto es suficiente, presidente? Bueno, yo lo que recuerdo es de que con el llamado Pacto por México, esto por los jóvenes, ¿no? Porque son cosas que ya llevan tiempo, hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio, hace como 7, 8 años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas según se hablaba entonces, reformas estructurales. De ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos. La reforma energética, que fue la entrega a particulares de contratos, concesiones en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, engañando de que con esto iba a llegar inversión extranjera, iba a aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió o que se presentó, pero para perjudicar más a la gente, porque a partir de ahí aumentó el precio de la luz, se empezaron a aplicar los llamados gasolinazos. Bueno, para firmar ese acuerdo
hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara con un partido. Sacaron la reforma fiscal y otro supuestamente oponiéndose. Con el que se oponía sacaron la reforma energética y con el que sacaron la reforma fiscal jugó como palero, opositor. Todo esto fue una farsa. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios jugosísimos. Argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte del pacto por México y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizantes agronitrogenados, una planta de fertilizante que Salinas había privatizado. ¿Se acuerdan ustedes? También para los jóvenes. En ese tiempo había que desconcentrar bienes no estratégicos de la nación. Fíjense la palabra, desconcentrar. Léase privatizar. Fue cuando entregaron las grandes empresas públicas, los bancos, las minas, todo. Bueno, también privatizaron Fertilizantes Mexicanos. Era una empresa que existía. Se producían en México los fertilizantes. Éramos autosuficientes. No como ahora que tenemos que comprar los fertilizantes. Entonces, las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados como otras empresas. Entonces, esta planta pues fue cambiando de manos. La entregó a un político de Coahuila y luego ese político de Coahuila la entregó al señor Ancira. Bueno, desde ese entonces la planta se paró, dejó de producir fertilizantes. De modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México, esa planta tenía como 15, 20 años parada y estaba convertida en chatarra. Hacen un avalúo porque deciden comprarla y creo que en el avalúo costaba, y el avalúo estaba hasta inflado, 200 o 300 millones de dólares y pagan 500.
arriba del avalúo. Pero además, como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitarla otro tanto de dinero. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Todo un fraude. Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso la Auditoría Superior de la Nación consideraba que se había pagado de más, que si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? 5 millones por los dos No, casos, no, por Odebrecht y agronitrogenados. De dólares. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, Pacto por México, Pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Quiero preguntar también de la caravana de migrantes y el